mujer que presenta ciclos regulares entre 21 y 35 días y además presenta síntomas menstruales como tensión mamaria, es muy probable que presente ciclos ovulatorios. Buenos días, bienvenidos a Aula Ginecología. Hoy vamos a hablar del estudio básico de infertilidad. Se define la esterilidad como la incapacidad para conseguir un embarazo clínico después de 12 meses de relaciones sexuales desprotegidas o como la discapacidad para concebir de una persona individualmente o con su pareja, según la mayoría de las guías. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. Se considera que la mayoría de las concepciones se producen en los primeros 6 ciclos menstruales con relaciones sexuales. Se debería valorar adelantar el inicio de estudios y terapias a los 6 meses cuando las características de edad, a partir de los 35 o 38 años, o de salud o en la historia reproductiva de la pareja. Algunos antecedentes en los que sería recomendable adelantar los estudios son las alteraciones menstruales, como los ciclos acortados, sangrados intermenstruales, dismenorrea, trastornos uterinos, tubáricos, peritoneales o endometriosis, esterilidad masculina, la disfunción sexual o situaciones que predisponen a la disminución de la reserva ovárica, como podrían ser la quimioterapia, la cirugía, la radioterapia ovárica o alteraciones en el gen de la FMR1. En parejas que no cumplan criterios de adelantamiento de pruebas y que no han cumplido los 12 meses, debería recomendárseles simplemente tener un estilo de vida sano y relaciones tal vez programadas, por ejemplo, con test de ovulación. Se considera que una frecuencia coital adecuada es más o menos 2 o 3 coitos por semana. Estos estudios están dirigidos principalmente a parejas heterosexuales con criterios de esterilidad. Pero en el caso de que las mujeres solas o parejas femeninas o parejas heterosexuales que deciden someterse a técnicas de reproducción asistida, se deben realizar estos estudios para optimizar la orientación de las técnicas de reproducción asistida. En cuanto a la etiología de la infertilidad, es relativamente desconocida por la dificultad de establecer la causalidad de los hallazgos patológicos y varía mucho según las guías. Más o menos por sexo podríamos hablar de un 37% de femenina, masculina un 8%, mixta un 35% y desconocida transitoria entre un 15 y un 30%. Los trastornos que más frecuentemente se relacionan con la infertilidad podrían ser el factor masculino, un 26%, la disovulación, el 20%, la alteración tubárica, un 14%, endometriosis y problemas coitales están cada uno con un 6%, el factor cervical es raro, en torno a un 3%, y es inexplicada hasta un 27% de las ocasiones. En cuanto a la anamnesis, es muy importante para tratar de orientar las pruebas y para descartar enfermedades genéticas presentes en la familia, que podríamos prevenir realizando técnicas de reproducción asistida y un diagnóstico preimplantacional. Es conveniente preguntar por la historia familiar, hablando de antecedentes de menopausia precoz, historia de retraso mental, esterilidad o defectos malformativos en la descendencia. Hay que hacer una historia personal de alergias farmacológicas, enfermedades previas o cirugías, hábitos tóxicos, y es una buena ocasión para aprovechar para hacer asesoramiento preconcepcional. La historia estética es importante, debemos preguntar la presencia de embarazos, incluyendo abortos bioquímicos, clínicos, embarazos a término, complicaciones obstétricas, y debemos preguntar el número de hijos tanto a la mujer como al varón y si los han tenido con parejas previas y además si se han realizado alguna vez estudios o técnicas de reproducción asistida. La historia ginecológica, debemos preguntar por la menarquia, la duración de los ciclos, métodos anticonceptivos, presencia de dismenorrea, la frecuencia coital y si existe algún problema sexual, como puede ser una disminución de libido, disfunción eréctil o eyaculatoria, vaginismo. La ocupación laboral puede ser importante, debemos preguntar por exposición a químicos o en el caso del varón que presente por su trabajo calor o presión en el área genital. Y en general debemos preguntar antecedentes andrológicos en el caso del varón. Y es importante también aprovechar esta visita para recomendar desde este momento el ácido fólico. En cuanto a la exploración física y ginecológica, podemos hacer una inspección general buscando signos de hiperandrogenismo, hacer una exploración mamaria y de la glándula tiroides y calcular el IMC y hacer una toma de la tensión arterial. En cuanto a la inspección ginecológica, es importante hacer una especuloscopia y una ecografía transvaginal visualizando características de útero y ovario y buscando una posible patología. Y es conveniente tener realizado una citología en los últimos 3 años según el protocolo. El estudio mínimo que se considera eficiente de la pareja estéril consiste en un seminograma, que se explicará en otro vídeo de la ginecología, el estudio de la permeabilidad tubárica y de la función ovulatoria.
Y además, en pacientes que tengan más de 35 años o en casos en los que se sospecha una disminución de la reserva ovárica, habría que hacer un estudio de esta. Además, según la legislación española, es obligatorio, antes de hacer una técnica de reproducción asistida, una serología de VIH, de virus de hepatitis B y C y de sífilis a ambos. Y es recomendable aprovechar para añadir un hemograma, unos tiempos de coagulación y una bioquímica básica. En cuanto a la evaluación de la función ovulatoria, una mujer que presenta ciclos regulares entre 21 y 35 días y además presenta síntomas menstruales como tensión mamaria, es muy probable que presente ciclos ovulatorios. La prueba más rentable para demostrarlo es la progesterona entre los días 21 y 24 de ciclo o 7 días antes de cuando se espere la próxima regla en esos ciclos que son más largos. Un valor mayor de 3 nanogramos mililitros evidencia la ovulación. Otro test que podría ser útil porque es válido y sencillo son los test de LH en orinas vendidos en farmacia que además indican la probable fecha de ovulación. Estos test tienen una alta sensibilidad, pero tienen hasta un 10% de falsos negativos. El seguimiento folicular ecográfico o las biopsias endometriales se consideran costo efectivos. En el caso de que la medición de la progesterona sea negativa o haya alteraciones menstruales sugerentes, debería ampliarse la analítica con prolactina, TSH, FSH y estrógeno en la fase folicular. Estas dos últimas además son útiles para hacer un estudio de la reserva ovárica, como veremos después. En caso de clínica sugerente y un estadio elevado, es necesario ampliar el estudio para descartar un síndrome de ovarios poliquísticos, que es la primera causa de disovulación. En cuanto al estudio de la reserva ovárica, esta podría definirse como el potencial reproductivo en cuanto a cantidad y calidad de ovocitos, y es importante aclarar que el mejor predictor de la fertilidad es la edad, que no existe ahora mismo ninguna prueba que nos pueda decir si una persona o una pareja es fértil, y que los test de reserva ovárica no deben sustituir nunca el consejo reproductivo relacionado con la edad y con el estado de salud. La principal utilidad de estas pruebas es identificar pacientes que son poco respondedoras a las gonadotropinas. La reserva ovárica se puede evaluar bien por medios ecográficos o por medios analíticos. En cuanto a la ecografía, existe la evaluación del volumen ovárico, que disminuye con la edad y con la reserva ovárica, pero tiene más utilidad hoy en día el recuento de folículos antrales. Se puede hacer mediante el eco 2D o 3D y se deben considerar como folículos los que tengan entre 2 y 10 milímetros. Idealmente se debería medir en la fase proliferativa temprana y se considera la suma de ambos ovarios. Un recuento folicular antral entre 3 y 6 se podría predecir una baja respuesta. El estudio analítico tendríamos el FSH y el estradiol, que deben ser medidos juntos en los días 2 y 4 de ciclo. Un aumento del FSH en estos días es muy específica de baja respuesta ovárica, pero no es muy sensible. Esta sensibilidad aumenta cuando la combinamos con el estradiol, que usualmente se eleva antes que el FSH. Por tanto, los niveles de estradiol elevados, en torno a 60-80 nanogramos mililitros con un FSH normal, es muy sugestivo de una disminución de la reserva ovárica temprana. La hormona antimuleriana, que se considera la prueba de elección analítica, está producida por las células de la granulosa y es independiente de gonadotropina, por lo tanto es muy estable inter e intraciclo. Es un marcador más temprano y sensible que la FSH y se considera de elección. Tiene el inconveniente de que sus niveles pueden reducirse por la toma de anticonceptivos hormonales. Sus valores de referencia no están tan claros. En líneas generales podríamos hablar de una reserva disminuida o una baja respuesta a la estimulación por debajo de 0,5 nanogramos mililitros. Una respuesta normal estaría entre 1 y 3,5 nanogramos mililitros y a partir de 3,5 hay una alta posibilidad de una respuesta vigorosa y tendríamos que utilizar medios para prevenir un síndrome de hiperestimulación ovárica. Otras pruebas como el citrato de clomifeno o la medición de la inhibina B están superados por los anteriores y hoy en día no se recomiendan. En cuanto a la elección entre el recuento de folículos antrales o la hormona antimuleriana, parece que su combinación no aporta valor predictivo y que no se ha establecido una superioridad entre una prueba y la otra. La permeabilidad tubárica es parte del estudio básico de infertilidad y se considera hoy en día la laparoscopia con cromoperturbación como la prueba gold estándar, pero en la actualidad solo se justifica hacer una laparoscopia cuando se pretenden evaluar adherencias o se requiere alguna actitud terapéutica. La prueba de elección es la histerosalpingografía, que consiste en la instalación de contraste radiopaco en la cavidad uterina y realizar radiografías. Permite valorar la morfología cavitaria y la permeabilidad uterina, aunque su sensibilidad para detectar pólipos y adherencias es escasa. Tiene una sensibilidad muy alta para detectar el paso de contraste a través de las trompas, comparable a la laparoscopia con cromoperturbación. Es una prueba rápida y barata, pero tiene como limitación que es molesta para los pacientes. Una alternativa cada vez más utilizada y que se considera una alternativa válida
de primera elección es la histerosonografía. Consiste en la evaluación de la cavidad, miometrio de trompas y ovarios antes y después de la instilación de un contraste, que normalmente es suero salino, pero hay contrastes más específicos en los que se utiliza goma. La visualización del líquido en el saco de Douglas demuestra la permeabilidad tubárica, pero también es posible visualizar en tiempo real el paso del contraste a través de la trompa y ver la morfología tubárica. En relación con la histerosalpingografía, se considera que tiene una sensibilidad similar y tiene las ventajas de una evaluación uterina a la vez y de que es menos molesta para las pacientes. Sin embargo, su principal desventaja es que necesita ecografistas entrenados. En cuanto a consideraciones generales de todas las pruebas, debe tenerse en cuenta que todas tienen una disminución de la especificidad, unos posibles falsos positivos por el espasmo tubárico. El corte del contraste en el segmento proximal tubárico nos hace pensar que probablemente sea un espasmo. Y además, antes de revisar las pruebas, antes de instilar sustancias dentro de la cavidad, debería darse profilaxias antibióticas que podría ser con doxiciclina 200 miligramos o con acitromicina 1 gramo en pacientes en las que se sospecha colonización por clamidia o la presencia de un hidrosalpinx. En cuanto al estudio de la morfología uterina, las alteraciones uterinas están presentes hasta un 16% de las pacientes infértiles. Destacan los problemas cavitarios, como podrían ser los pólipos, los miomas submucosos y las adherencias. También problemas miometriales como la adenomiosis o las malformaciones uterinas. La ecografía es la principal prueba para valorar la anatomía uterina por poder valorarse endometrio, miometrio y anejos en un solo estudio. La sensibilidad para la patología intracavitaria, especialmente pólipos, se puede aumentar con contraste salino, es decir, haciendo una histerosonografía. La histerosonografía, con respecto a la histerosalpingografía, tiene más sensibilidad para valorar la cavidad uterina y además la eco 2D permite valorar las alteraciones miometriales, como miomas intramurales, subserosos o adenomiosis. La ecografía 3D, con posibilidad de hacerse además con contraste salino, es la prueba de elección para la detección de malformaciones uterinas congénitas mullerianas, por permitir evaluar simultáneamente los contornos internos y externos del útero, siendo esta la principal limitación de la histeroscopia, la histerosalpingografía y de la laparoscopia. La resonancia magnética, que clásicamente ha sido el gold estándar para valorar las malformaciones uterinas, hoy está desplazada con la ecografía 3D y solo se debería utilizar cuando existan dudas diagnósticas. Debido a la alta sensibilidad y la especificidad de la ecografía, la histeroscopia solo se debería utilizar con una intención terapéutica. En cuanto al factor cervical, que es una rara causa de esterilidad femenina, como podrían ser la estenosis del canal o la cervicitis, normalmente es suficiente para valorarlos hacer una especuloscopia. Las pruebas de presencia de espermatozoides en moco cervical postcoitales no se recomiendan hoy en día. Y por último, no debemos olvidar tener siempre una citología reciente. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.